Bienvenidos a la nueva versión Logos 8. Este tutorial está dedicado a aquellos que sois nuevos usuarios, para que conozcáis algunos aspectos básicos del funcionamiento del software. Mirad, en estos momentos nos encontramos en la pantalla de inicio, una pantalla que podemos hacer desaparecer o aparecer haciendo clic en el pequeño icono de la casita. En el panel de inicio vamos a tener la posibilidad de visualizar pequeñas tarjetas que son accesos directos a algunos recursos que en estos momentos estemos leyendo. Por ejemplo, aquí tengo un devocional diario que al hacer clic me abrirá justo por el día en el que me encuentro. Puedo realizar directamente un estudio de pasaje o añadir nuevas tarjetas haciendo clic en el icono más, y voy a añadir, por ejemplo, un curso que estoy haciendo en estos momentos que se titula La comunicación del matrimonio. Cuando yo le doy aquí a añadir, me aparece esta tarjeta que me permite acceder de forma rápida al punto en el que me encuentro en este curso. Puedo hacer desaparecer este panel o moverlo de sitio. Podemos reordenar esto a nuestro gusto. Debajo tenemos la pantalla de explorar, que nos cambia todos los días, nos muestra algunos tutoriales del software, algunos recursos de nuestra biblioteca, un versículo bíblico con un diseño atractivo que podemos abrir para poder estudiarlo, o incluso si queremos guardarlo, aquí en el apartado multimedia podríamos guardar este versículo como imagen para luego enviarlo por correo electrónico, por redes sociales o sencillamente ponerlo como fondo de escritorio. Podemos cerrar todos los paneles haciendo clic en este icono. Como digo, esta pantalla cada día va a cambiar y nos va a mostrar qué recursos tenemos en nuestra biblioteca, nos va a recordar libros que a lo mejor para aquellas bibliotecas que son bastante numerosas pues se nos olvida que tenemos un libro, por ejemplo, sobre el hombre y la mujer. En definitiva, esto es un acceso directo a muchos recursos de tu biblioteca y, como digo, lo podemos hacer aparecer y desaparecer. El segundo icono es el de la biblioteca. Podemos abrir la biblioteca de varias maneras. Si hacemos un solo clic, se me muestra un pequeño menú flotante con los libros de mi biblioteca. Si yo hago clic derecho, me permite abrir en un nuevo panel o incluso en una pantalla completa este panel biblioteca. Yo voy a hacer clic aquí en abrir panel nuevo. También podríamos haberlo abierto arrastrando, estando la pantalla de inicio vacía, arrastrando el menú biblioteca aquí abajo. Vamos a abrir este panel para que ocupe el ancho de la pantalla y en estos momentos tenemos el modo de visualización de portadas. Podemos cambiar este modo de visualización haciendo clic en este icono, porque esta muestra es muy visual, muy vistosa, pero es poco práctica. Nadie busca un libro por el color de su portada. También podríamos elegir la vista mosaico, que nos muestra una portada en pequeñito, el título del libro. Podemos ver su título, su autor, incluso las estrellas que podamos haber otorgado a ese libro. Pero sin duda el modo de visualización que yo os recomiendo es la visualización que se llama vista de detalles. En esta vista tenemos de forma muy resumida los detalles principales de los libros de la biblioteca. Nos permite ordenar alfabéticamente por título o de atrás para adelante empezando Z o empezando por los que empiezan por número y luego por la letra A. Podríamos ordenarlos por autor, podríamos ordenarlos por clasificación, por serie, pero yo os recomiendo que hagáis clic derecho en esta franja blanca para que aparezca la opción tipo. Esta opción es muy interesante porque me agrupa los libros por el tipo de libros que son. Yo puedo agruparlos por Biblia, por comentario bíblico, por diccionario. Cuando nosotros hacemos clic en estos pequeños triángulos, se despliega el tipo de recursos que tiene esa pequeña colección. Una cosa muy importante que tenemos que hacer es priorizar recursos, es decir, decirle al software Logos cuáles son nuestros recursos favoritos a mostrar en primer lugar cuando hagamos búsquedas. Tendremos que hacer clic en este pequeño icono de los 3 puntos, que es el menú del panel, y vamos a hacer clic en la opción priorizar recursos. Yo aquí ya tengo algunos priorizados, Biblias, comentarios, diccionarios, pero os voy a enseñar cómo añadir recursos a esta lista
de recursos favoritos. Lo primero que tenéis que hacer es añadir vuestra Biblia favorita. ¿Cómo lo hacemos? Podemos desplegar el menú Biblia y bajar hasta que encontremos la Biblia que nos interesa. En mi caso, por ejemplo, voy a priorizar la Biblia Reina Valera de 1960, por ejemplo, que la tenemos aquí. ¿Cómo la priorizamos? Pues yo me sitúo encima de esta franja que es de esta Biblia, hago clic y la arrastro hasta este panel de recursos. Puedo ponerla en segundo lugar o hacer clic y arrastrarla y ponerla en primer lugar. Mi Biblia favorita en este caso es la Biblia textual, que me parece la más cercana a los originales y es la que yo tengo como Biblia favorita. Así que la voy a volver a colocar aquí y la pongo en primer lugar. ¿Qué es lo que le estoy diciendo, por lo tanto, con esto al software? Que cuando me abra un recurso, por ejemplo, un diccionario bíblico, que tiene una referencia bíblica entre paréntesis, cuando yo me acerco con el ratón, sin necesidad de abrir una Biblia, me abre una pequeña ventana emergente con el texto de ese versículo. Y como veis, me ha elegido la Biblia textual como primera opción porque es la que yo he establecido como favorita. Pues haremos esto mismo con 5 Biblias como mínimo, 1 o 2 comentarios bíblicos, algún diccionario, algún léxico de idiomas originales, griego y hebreo, y algún canon que tengas para comparar varias versiones de las escrituras. Una vez que hayamos establecido esta priorización, cuando nosotros estemos, por ejemplo, en una Biblia, voy a abrir aquí usando el cuadro de comando, yo escribo abrir, por ejemplo, Reina Valera del 60. Si yo pongo RV, ya el software me sugiere qué Biblias Reina Valera tengo y por lo tanto cuáles quiero abrir. Voy a abrir, por ejemplo, la Reina Valera del 60. Si yo quisiera comparar en varias versiones, por ejemplo, el versículo 10, si yo me sitúo con el ratón encima del versículo 10 y hago clic y a continuación aprieto la tecla F7, Logos me muestra un acceso directo rapidísimo a 5 versiones bíblicas. Y estas 5 versiones son las 5 Biblias que yo he priorizado. Por lo tanto, aquí tenemos una forma rápida de comparar un texto en varias versiones. También podemos crear un acceso directo a esta Biblia si la vamos a usar con frecuencia, arrastrando, haciendo clic y arrastrando a este panel superior que tenemos, que es de accesos directos. Una vez que tengamos el acceso directo, podemos recolocarlo para que tenga la posición que nos interesa. ¿Qué más os puedo enseñar? Bueno, este pequeño recuadro de comando, como veis, me permite dar instrucciones para abrir un recurso. Puedo abrir, por ejemplo, un diccionario. Si yo escribo eso, Logos ya me sugiere qué diccionario es el que quiero abrir. Pues, por ejemplo, voy a abrir el Diccionario Bíblico Ilustrado. Como veis, podemos jugar con los paneles. Yo puedo abrir una Biblia, un diccionario, puedo abrir un documento de notas y puedo, por ejemplo, abrir también el documento de notas, por ejemplo, que tengo aquí de Daniel. Si yo arrastro este panel a otro lugar del software, veis que se ensombrece la zona de forma que si yo arrastro y suelto aquí, este panel de notas ahora ocupa esta mitad inferior de la pantalla. Si yo quiero añadir otra Biblia más, por ejemplo, abrir Biblia textual, puedo decir qué parte del panel quiero que ocupe. Puedo ponerlo en esta parte, puedo ponerlo aquí, puedo ponerlo en un cuadrante o que me ocupe pues esta otra mitad de la pantalla. Esta configuración de la pantalla es lo que Logos llama entornos. Si yo tengo abiertas 2 Biblias, un diccionario, un comentario o un bloc de notas y quiero vincularlos para que viajen a la vez al mismo versículo de la Biblia, lo que tengo que hacer es abrir el menú de este panel, le digo que vincule con la letra A, repito esto para vincular también con la letra A, de forma que si yo viajo ahora, por ejemplo, a Daniel 3, tanto esta Biblia como esta Biblia han viajado a la misma referencia bíblica. Si yo ahora abro además un comentario bíblico,
por ejemplo el de siglo XXI de Donald Carson. También lo puedo vincular con la letra A para que viaje directamente a Daniel 3. Y conforme yo vaya desplazándome en el texto, si veis, tanto una Biblia como en la otra se van moviendo. Lo mismo ocurre también con el comentario bíblico. Este entorno de trabajo podemos guardarlo para poder continuar con nuestro estudio en otro momento. Haremos clic en el icono de entornos y le digo que lo guarde con el nombre, por ejemplo, de Estudio Daniel. Le doy a la flechita gris y este entorno me ha quedado guardado para que si yo tengo que marcharme, cerrar, para que pueda continuar en otro momento, en lugar de abrir de uno en uno todos esos recursos, simplemente voy aquí a entornos, me voy al estudio de Daniel y en cuestión de unos segundos se me abren todos los recursos y puedo continuar por donde lo había dejado. Bien, de nuevo cerramos todos los paneles. Desde aquí también podemos iniciar un estudio de pasaje. Por ejemplo, voy a estudiar Juan 4, el capítulo de la mujer samaritana, que va del 1 al 26. Pues bien, cuando queremos hacer un estudio de pasaje, hacemos clic ahí y en un momento luego se pone a buscar en todos los recursos de nuestra biblioteca qué tenemos acerca de Juan 4 del 1 al 26 para mostrárnoslo y que podamos hacer un estudio de este pasaje. Logos nos abre la guía de pasajes, la guía de análisis de texto, 5 Biblias justo por el pasaje que queremos estudiar, un comentario bíblico abajo y el panel de información que yo tengo en estos momentos configurado para que solamente me muestre información cuando hago clic en una determinada palabra. Por ejemplo, si yo quiero saber más acerca de Galilea, hago clic en la palabra Galilea y este panel se pone a buscar información. Ojo, porque por defecto este panel viene no en hacer clic, sino en pasar sobre. Pero ¿qué ocurre? Que si yo estoy moviendo el ratón constantemente, este panel se vuelve loco. Entonces yo os recomiendo que hagáis clic en esta segunda opción, para que solamente a la hora de hacer clic es cuando se nos muestre información sobre la palabra que queremos estudiar. Bueno, pues yo creo que como para empezar es suficiente. Iremos haciendo nuevos tutoriales para enseñaros funcionalidades específicas según vuestras necesidades. Así que podéis escribirme o mandarme un mensaje para que pueda enseñaros alguna función en concreto. Espero que disfrutéis de este nuevo software, de esta nueva versión y que pueda ser de gran beneficio para vosotros. Un saludo.